Bueno, continuemos entonces con el tema de compliance continuo. Sí, el mensaje de este módulo un poco es que la forma de hacer compliance en la nube es un poco distinta a la típica de on-prem, donde teníamos un Excel grande con una gran matriz y empezábamos a chequear los puntos. Y vamos a ver dentro de este módulo el uso de AWS CloudTrail, el uso de AWS Config, el uso de AWS Security Hub y el uso de AWS Audit Manager. Bien, primero, ¿qué es AWS CloudTrail? CloudTrail es nuestro registro de auditoría de todas las llamadas a las APIs que se hagan, ya sea a través de la consola, a través de la interfaz de comandos, el CLI, o a través del SDK. En cualquiera de esos casos, siempre AWS CloudTrail va a estar generando un registro de auditoría que pueden utilizar para buscar y todo lo que son datos más anteriores, tal vez no de los últimos del último periodo, sino más bien anterior, se puede guardar dentro de un bucket de S3, con lo cual ustedes pueden hacer un análisis forense de qué pasó a lo largo del tiempo y pueden retener lo que necesiten. Incluso se puede utilizar Lifecycle Rules como para poder mandar hacia un almacenamiento más frío los logs que son más viejos y de esa manera pueden hacer como una búsqueda más hacia atrás si fuera necesario y almacenar el periodo que necesiten. De hecho, para que se dé una idea, dentro de AWS, con lo grande que es nuestra infraestructura, tenemos un default en cuanto a lo que es políticas de almacenamiento de los logs de 10 años. Y esto es permitido gracias a este tipo de funcionalidades de mandar hacia atrás los eventos. De hecho, un ejemplo de por qué esto sería útil es ante un incidente de seguridad uno podría agarrar y revisar todo hacia atrás si una vez que se detectó una vulnerabilidad, si en algún momento alguien explotó esa vulnerabilidad o no la explotó nadie a lo largo del pasado. Y eso obviamente es un excelente punto para, como buen diferenciador para entender qué pasó o qué no pasó una vez descubierta una vulnerabilidad. Bien, una vez que se detecta un determinado evento, se puede hacer un análisis con un OpenSearch, por ejemplo, se puede utilizar distintos tipos de herramientas open source o de terceros, y se puede utilizar también para generar alertas. Una clásica alerta sería, por ejemplo, cuando hubo un login exitoso del usuario de la cuenta root. Entonces, ahí es algo que quisiéramos alertar y mandar a un grupo donde el grupo se esté enterado de que pasó esa actividad que no queremos que ocurra en el día a día, es algo que seamos nosotros mismos los que estemos haciendo esa actividad, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es CloudTrail, ustedes pueden identificar rápidamente el qué pasó, todos los datos relacionados a eso, y el mensaje más clave relacionado a lo que es CloudTrail es protejan esos logs, porque cuando hay un incidente de seguridad es muchísimo más sencillo la remediación cuando uno tiene esos logs que cuando tenían todo dentro de la misma cuenta y comprometieron root y borraron los logs, y ahí es mucho más difícil entender qué es lo que pasó y cómo reaccionar. Entonces, si utilizan Control Tower, todo esto está resuelto automáticamente porque se genera una cuenta de login y envían los CloudTrail logs a esa cuenta de login, con lo cual está protegido. Pero bueno, ahí la recomendación es primero utilizar Control Tower y segundo, si no utilizan Control Tower, si ya tienen desplegado una organización con su propia configuración y tal vez les cueste esfuerzo moverse hacia Control Tower, en el mientras tanto, fíjense que los CloudTrail logs estén bien asegurados, que estén bien seguros. Sí, establezcan guardrails, Service Control Policies como para que no puedan tocarlos, salvo los permisos propios que necesiten acceder a esos logs. Bien, otra cosa importante a nivel de auditoría es el servicio AWS Config. El servicio AWS Config lo que hace es un inventario de los activos, que es como si fuera una CMDB pero en tiempo real, donde va a estar pudiendo hacer una documentación sobre cuando hay un cambio en un recurso. Va a quedar siempre registrado cuál era el estado anterior, cuál es el estado actual. Van a poder establecer reglas diciendo quiero saber si hay si este estado, si este tipo de configuración se encuentra dentro de mi organización. Van a poder detectarlo con AWS Config y van a poder disparar tanto alertas como acciones de corrección automáticas. Sí, que hay algunas que ya vienen prearmadas dentro de lo que es el servicio config. Ustedes seleccionan ciertos documentos de Systems Manager Automation y básicamente eso lo que hace es como correr una remediación de modo automático que pueden hacer con AWS Config. Queda un historial de qué cambió y cuál era el estado anterior y cuál era el estado siguiente. Y de hecho pueden incluso hacer como un timeline para ver hasta este punto estaba bien y después en este momento esta configuración dejó de estar compliant acorde a lo que nosotros queremos que esté. AWS Config ya viene con una serie de reglas administradas que pueden utilizar como para, de hecho hay unos paquetes de reglas que se llaman Conformance Packs, pero la idea básica es que ustedes pueden utilizar config para identificar si tienen o no tienen algunas políticas configuradas por sí o por no, ¿no?
O sea, cómo la tienen, si tienen un puerto 22 abierto, si tienen un puerto 1433 abierto. Hay algunas de estas cosas que están cubiertas por Security Hub, pero si quieren agregar algo más custom, si quieren chequear algo que tal vez Security Hub no lo está chequeando hoy en día, entonces lo que pueden hacer es entrar aquí y ver las reglas de config y empezar a agregar esas reglas complementarias a lo que Security Hub detecta por sí solo. Sí, digo esto ¿por qué? Porque Security Hub tiene una serie de chequeos que ya vienen automáticos, que ya lo mencionaremos en el siguiente slide, pero con config es con los que pueden armar lo que no está en el otro, ¿sí? Todo lo que quieran custom específico de ustedes pueden chequearlo con reglas de config. Ahora sí, ¿qué es Security Hub? Security Hub básicamente tiene tres grandes funcionalidades. Una de las funcionalidades es los Security Standards. Los Security Standards son básicamente chequeos que implementa Security Hub, que internamente está utilizando config, con lo cual requiere tener el AWS config prendido para poder hacer estos chequeos de Security Standards. Y lo que hace básicamente es decirles si sus políticas de seguridad están o no están alineadas a las buenas prácticas de seguridad. Y ya veremos eso en el siguiente slide. Pero esa es una funcionalidad, los Security Standards. Otra funcionalidad es que agrega y centraliza y prioriza distintos hallazgos de seguridad de distintos servicios, tanto de WarDuty, de Config, de Inspector, de Firewall Manager, algunos de los que ven aquí y otros que no ven aquí, y varios servicios de terceros también, que están integrados en lo que es Partner Network. Está utilizando un formato que se llama AWS Security Finding Format, que es un JSON bien estructurado, con lo cual los logs son consistentes. Y una de las capacidades adicionales que tiene el Security Hub es que es un punto a partir del cual ustedes pueden tomar acción. Es decir, ya sea automático o semiautomático, y lo veremos más en detalle, pueden una vez encontrar un hallazgo, ya sea por los chequeos de seguridad automatizados, los Security Standards, o porque lo informó algún otro servicio, desde aquí pueden utilizar, desde Security Hub, pueden disparar acciones que puede ser enviar un SIEM, puede ser notificar, puede ser remediar. Puede ser remediarlo automáticamente, puede ser que una persona seleccione el hallazgo y decida remediarlo activamente. Veamos primero la primera de las funcionalidades, ese chequeo, ese security assessment para ver cómo estamos con respecto a las configuraciones, si están alineadas o no están alineadas a las buenas prácticas de seguridad. Esta funcionalidad de los Security Standards nos van a decir cómo estamos con respecto a las buenas prácticas del Center for Internet Security, el Foundation Benchmark, ¿sí? También contra lo que es el estándar de PCI, también un estándar específico con buenas prácticas de seguridad que recomendamos dentro de lo que es AWS, lo que se llama AWS Foundational Security Best Practices. Y la idea básica aquí es que ustedes pueden descargarse el manual el PDF del Center for Internet Security y ver cuáles son todas esas configuraciones y empezar a chequear si están o no están alineados a esas configuraciones. Pero obviamente eso tardaría muchísimo tiempo, mientras que esto lo pueden prender y en un par de horas tener el detalle de cuál es su security score y tener el detalle de cómo están con respecto al alineamiento con cada uno de esos puntos y qué es lo que tienen que hacer para remediarlo, ¿sí? O sea, siempre cualquier hallazgo, si uno empieza a entrar clic, 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 termina llegando hacia el hallazgo y puede cliquear en cuáles son las instrucciones para remediarlo. Además de ver dashboards, entender cuáles son las instancias que me están trayendo más ruido, cuáles son las AMIs que me están trayendo más hallazgos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, rápidamente van a poder identificar qué es lo que necesita ser arreglado, van a poder ordenar por severidad, van a poder ver cuál es el punto relacionado a cada una de las recomendaciones. Siempre pueden entrar y ver cuáles son las instrucciones para remediar. Todos estos chequeos son como un estándar que viene prearmado, pero ustedes pueden decidir deshabilitar algún chequeo que digan, bueno, este realmente sé que no lo tengo acorde al estándar, pero no lo quiero tener acorde al estándar. Por ejemplo, uno podría decidir, no quiero tener un hardware MFA, quiero usar Virtual MFA. Entonces uno puede desactivar este y de esa manera no solamente no ve el hallazgo más, sino que la particularidad que tiene es que no se va a estar cobrando por ese chequeo porque el pricing tiene que ver justamente con la cantidad de chequeos que ejecuta. Pero acá vemos algunos otros chequeos, como por ejemplo si hay un security group que esté abierto el puerto 000, o sea que básicamente esté recibiendo conexiones desde cualquier lado en el puerto 3389, que es el puerto de RDP. Entonces, cuando hay un puerto abierto de RDP o de SSH al mundo, o sea el 0000, frecuentemente hay en Internet diversas amenazas que intentan hacer fuerza bruta sobre cualquier puerto de administración que esté disponible hacia Internet. Por eso hablamos antes de conectarse con Session Manager, utilizar el Fleet Manager de Systems Manager. Esas son formas de cerrar estos caminos y evitar que tengamos este tipo de intento de ataque.
Y con Security Hub podemos identificar dónde es que tenemos ese tipo de security groups que permitirían este tipo de amenazas, ¿no? Una vez encontrado un hallazgo de seguridad dentro de lo que es Security Hub, ya sea que vino por cualquiera de estos hallazgos o porque es un security standard, desde ahí podemos disparar acciones de remediación. Podemos hacer una investigación de causa raíz utilizando un servicio que se llama Amazon Detective, o podemos enviarlo hacia Amazon Event Bridge y utilizando Amazon Event Bridge se puede conectar con los otros servicios de AWS, como por ejemplo para ejecutar una lambda que haga una remediación automatizada. Por ejemplo, si identificamos que hay una instancia, que esa instancia está comprometida y llegó el hallazgo a Security Hub, se podría disparar desde ahí una función de lambda que esté en Python, por ejemplo, y que use las APIs para traer la información, ponerle un tag, aislar la instancia, generar un snapshot, todo ese tipo de tareas. Se puede utilizar step functions como para hacer todo un workflow con múltiples pasos, tal vez alguna aprobación humana en el medio. Se puede usar documentos de Systems Manager para correr un comando en múltiples instancias. Por ejemplo, si tuviéramos que apagar un determinado servicio y podríamos ejecutar un documento que se conecte a todas las instancias, a 500 instancias y que les apague un determinado servicio o que le agregue una regla dentro del IP tables. Ahí podrían ser múltiples opciones. Y también distintos tipos de automatizaciones que podemos correr con Systems Manager. Podemos mandar notificaciones con SNS. Podemos enviar los mensajes a través usando EventBridge hacia un SIEM, hacia una herramienta de ticketing, crear un incidente dentro de una plataforma de respuesta ante incidentes. Podemos mandar una notificación de mensajería instantánea, por ejemplo, hacia un canal de Slack donde estén los administradores mirando el detalle de si hay una alarma, hacia algo crítico que le avise directamente por mensajería instantánea y que se enteren inmediatamente, ¿no? Y también hay soluciones de partners, como dijimos, tanto de entrada como de salida. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de soluciones de partners, de soluciones de tipo PagerDuty, ServiceNow, Slack, de SIEM, de SOAR. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de partners que envían hallazgos de seguridad hacia el Security Hub como para complementar también la visibilidad que tiene Security Hub. La remediación dentro de Security Hub puede ser automática o puede ser semiautomática. Automática sería básicamente cuando llega este hallazgo, automáticamente ejecuta esta tarea y se utiliza directamente en Amazon Event Bridge. Y cuando es una semiautomática, básicamente lo que dice es un humano puede seleccionar el hallazgo y venir aquí a donde dice Actions y decidir cerrar un bucket o no cerrar un bucket según la decisión propia del humano que analizó el riesgo y decidió si sí o si no. Típicamente cuando el humano está solamente haciendo y cada vez que un hallazgo directamente siempre hace lo mismo, cuando está haciendo y no está pensando, entonces ya es una tarea que amerita ser automatizada, cuando ya ocurrió muchas veces. Cuando es una tarea que todavía no está en el grado de madurez así, sino que el humano está analizando, está revisando, ahí tiene sentido que sea una tarea más bien semiautomática. Que esté todo preparado como para que no tenga que ser el senior el que está respondiendo, sino que un junior pueda seleccionar la tarea y decir aislar, y que ese aislar solo se relacione con múltiples tareas relacionadas al playbook que tengan configurado ustedes para poder aislar una instancia en su empresa. Adicionalmente a esto, hay una solución que se llama AWS Security Hub Automated Response. Y esta solución, antes se llamaba Automated Response and Remediation, si no me equivoco, recientemente lo renombraron como Automated Response. El efecto práctico es que esta solución lo que hace es que cuando hay un incidente de seguridad relacionado a una falta de alineamiento con las buenas prácticas del Center for Internet Security en el AWS Foundation's Benchmark, entonces lo que hace es ejecutar una tarea de remediación para cambiar el estándar de cómo está ahí fuera de no compliant con las buenas prácticas, que pase a estar compliant con las buenas prácticas de modo automático sin que ustedes tengan que tomar el trabajo de armar esa configuración para responder a ese tipo de desvíos de configuración contra las buenas prácticas. Y esto va a dejar un registro a nivel log sobre la ejecución del playbook y cómo salió todo, y obviamente va a gestionar el tema para múltiples cuentas. ¿Qué cosas podemos hacer con esta herramienta, con Shard? Lo que podemos hacer es justamente encontramos SSH abierto, RDP abierto, andá y cerrarlo directamente, o configurar una password policy. Verificamos que el CloudTrail esté habilitada la validación del log file. Sí, hay distintas opciones de cosas que podemos hacer con esto para nivel remediación automatizada. Sí, aquí tenemos una pequeña demo. Entonces,
Para comenzar, siempre dentro de Security Hub, vamos a aprender Security Hub primero. Tenemos la opción para seleccionar cuáles son los estándares que queremos habilitar. Y apretamos habilitar Security Hub y eso es toda la configuración que necesitamos para habilitar el servicio, suponiendo que tengan prendido previamente config, que va a pasar si tienen Control Tower, por ejemplo. Y ya nos trae esta consola, ¿sí? Unos minutos después, donde nos va a mostrar cómo estamos con respecto a las buenas prácticas de seguridad. Si fuera un ambiente multicuenta, también está todo el tema de delegarlo, está la posibilidad, eso se les mostraré en unos minutos. Aquí vemos los indicadores de referencia, cómo estamos con respecto al Center for Internet Security, AWS Foundations Benchmark. Y acá nos da todo el detalle de qué es lo que está pasando, evitar el uso de root. Estamos viendo que hace 4 horas fue utilizada el uso de root. Entonces tenemos todo el detalle en un formato JSON, con lo cual es fácil de integrar con otras soluciones. Tenemos toda la información como para poder hacer una acción de remediación automatizada. Podemos ver cómo estamos, nuestro score y poder usar eso como métrica para ir mejorando mes a mes en ir remediando este tipo de diferencias con respecto a las buenas prácticas. Tenemos observaciones, insights, que básicamente lo que hacen es mostrarnos cómo estamos con respecto a un aspecto. Por ejemplo, cómo estamos en los buckets de estrés, cómo estamos en las AMIs, las vulnerabilidades. Y se pueden hacer búsquedas en la parte de resultados, muy similar a lo que sería un SQL, como un group by, un agrupar por y un estado, o también podemos agregar condiciones de filtro, similar a lo que sería un Word de SQL. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar la etiqueta de gravedad para agrupar esos resultados que encontramos según qué es crítico, qué es low, qué es high. Y ahí podemos ver de todos los estándares cuáles fueron los hallazgos que encontramos. Y ahí estaría también combinado también si tuviéramos otros servicios que hayan detectado hallazgos. También los veríamos aquí. Podemos filtrar cuando la fuente es de tal lado, cuál fue el servicio que lo generó. Ahí podemos ver en particular cuál es el hallazgo. Podemos cliquear desde el hallazgo a cuál es el recurso en particular que tiene el problema. Por ejemplo, ahí vemos que hay un bucket que está abierto y tenemos el link hacia el recurso del bucket que nos lleva hacia ese bucket como para que podamos ir y cerrarlo. Entonces nos va a dar esa información sobre cuáles son esas faltas de alineamiento de las buenas prácticas y que las podamos corregir. De aquí mismo podemos disparar también acciones. Básicamente una persona deja preconfigurada una serie de acciones y otra persona tal vez con menos conocimiento puede ejecutar esas acciones con mucha facilidad. Digo menos conocimiento o con menos ganas de invertir mucho tiempo. Puede hacer esas tareas con mucha facilidad. También está aquí la parte de dashboards donde van a ver el detalle, bueno, cuáles son los servicios que estuvieron reportando eventos, cuáles son los recursos que generan más hallazgos de seguridad, cuáles son las AMIs, cuál es el tema de la gravedad, cuáles son las instancias de EC2 que tienen más hallazgos de seguridad. Sí, siempre se entiende que no es bueno tener múltiples resultados dentro de lo que es Security Hub, porque todo lo que llega a Security Hub son hallazgos de seguridad y no eventos intrascendentes, sino en particular todo lo que llega aquí son hallazgos de seguridad, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión de cómo estamos dentro de lo que es el Security Hub. También tenemos la posibilidad dentro de configuración ir hacia lo que es la parte de multicuenta y se los voy a mostrar brevemente aquí. Aquí estamos. Bueno, una funcionalidad también que se agregó es el tema de poder hacer agregación no solo en múltiples cuentas, sino también en múltiples regiones dentro de Security Hub. Con lo cual, si están utilizando más de una región, también pueden centralizar los hallazgos de seguridad dentro de una sola consola de Security Hub. Aquí tienen los distintos chequeos, ¿sí? Y lo que quería mostrarles es que también tenemos esta gestión automatizada donde podemos seleccionar a todas las cuentas y decir aquí add member y rápidamente habilitar Security Hub dentro de toda la organización o configurar este tipo de reglas para decirle, bueno, cualquier cuenta nueva que se agregue dentro de lo que es la organización quiero que tenga o que no tenga una habilitación automatizada y que automáticamente se hagan los chequeos de los default standards como para que veamos un mini assessment de seguridad rápidamente automatizado sobre cualquier nueva cuenta que se levanta, como para ver cómo está. Y aquí tenemos la configuración de las distintas regiones. Aquí tenemos las acciones de remediación que podemos dejar configuradas. Y siempre tenemos también la visualización sobre lo que es el usage, cuánto es el costo de las distintas funcionalidades. Como ven aquí, cuando hablamos de los security checks, valen 0,00005 por chequeo. Y cuando hablamos de la ingestión de los eventos de seguridad que vienen de distintos servicios,
Los primeros 10.000 de cada mes son gratuitos y cuando vamos al 10.001 sale 0,000003 por finding después del 10.000, o sea, a partir del 10.001 se empieza a cobrar. O sea, es un servicio que es eficiente en costos, significativamente más eficiente en costos que otras soluciones del estilo. ¿Sí? Y aquí tienen los distintos security standards y cómo están. Bien, volvemos rápidamente a la presentación. El otro servicio que quería comentarles sobre lo que es Continuous Compliance es el AWS Audit Manager. ¿Sí? Cuando hablamos de cómo es el compliance dentro de la nube, por ejemplo con PCI, entonces ahí aplican dos partes. Una parte que es, habíamos dicho que la seguridad es una responsabilidad compartida. Bueno, la auditoría también es una responsabilidad compartida. ¿En qué sentido? En que hay ciertas regulaciones, ciertos estándares que tienen que ver con cómo es nuestro data center. Todo eso lo estamos haciendo nosotros, lo habíamos visto dentro de lo que era el programa de cumplimiento regulatorio y está disponible dentro de Artifact todos esos reportes como para que lo puedan descargar y se puedan apoyar en esos reportes. Ahora, hay algunas regulaciones que requieren también que sus cargas de trabajo estén auditadas contra ciertas características en particular y ahí entonces el desafío no queda en cómo mostramos que el servicio que estoy utilizando de AWS es un servicio que es compliant con las buenas prácticas de seguridad, sino que me queda pendiente del lado del cliente el demostrar que lo que yo puse por encima de la infraestructura de AWS también es compliant con PCI. Entonces, en esa circunstancia, AWS Audit Manager viene a ayudarnos en la construcción de ese gap assessment. Obviamente es mucho menos esfuerzo que el trabajo que tengo que hacer si tuviera que hacer una compliance con PCI dentro del on-prem donde todo lo tengo que hacer yo. En el caso de la nube AWS, si yo digo el servicio RDS, tengo la certificación de que es compliant con PCI, entonces ya no tengo que andar mostrándole al auditor que mi base de datos internamente tiene un anti-malware que está instalado. AWS se ocupó de instalar ese anti-malware, AWS se ocupó de actualizar el anti-malware, AWS se ocupó de monitorear que el anti-malware está prendido. Todas esas son cosas que son parte de lo que es el cumplimiento con PCI, que AWS lo está haciendo. Yo simplemente descargo el documento de Artifact y se lo entrego al auditor. Lo que tengo que mostrar es que la aplicación que yo construí, por ejemplo, en una instancia EC2, que esa aplicación que yo construí también cumple las buenas prácticas que me pide el PCI. Y ahí es donde viene Audit Manager. Audit Manager lo que hace es nos permite crear o utilizar algún framework ya existente. ¿Sí? Podemos seleccionarlo o podemos armar uno a medida. Podemos definir cuál es el alcance de esta auditoría. Y podemos activar assessment automáticos que estén continuamente colectando evidencia y dejándonos la evidencia para cada día de si estuvimos o no estuvimos compliant con las distintas regulaciones. Va a permitirnos delegar las distintas responsabilidades en cada uno de los puntos de auditoría, como para que colaborativamente dentro de la organización podamos completar la información que hace falta, porque no todo va a poder ser recolectado automáticamente, van a haber algunos datos como por ejemplo si los desarrolladores tuvieron un entrenamiento sobre prácticas de desarrollo seguro. Eso es algo que hay que preguntarle a los desarrolladores si lo tuvieron o no lo tuvieron y hay que subir el certificado manualmente. Si ese tipo de cosas podemos delegarlas a un manager de desarrollo que nos suba esa información y a partir de ahí generar ese reporte listo para presentar al auditor. Entonces, ¿qué va a hacer Audit Manager? Nos va a ayudar en esos equipos de auditoría interna y de gobernanza para poder presentar ese informe y construir ese informe de forma más fácil. Ya viene prearmado con múltiples frameworks de seguridad. Ahí ven SIS, PCI, GDPR, HITRUST, IPA, FedRAMP, etc. Y también pueden construir algunos a medida. Por ejemplo, si quisieran hacer compliance contra Banco Central de la República Argentina o alguna cosa más, se puede ir tomando los distintos controles que vienen en distintos estándares y agregarlos ahí adentro. ¿Sí? By the way, aprovecho para decir, esta no es una lista extensiva, sino que hay múltiples otros frameworks también que están disponibles. Y lo que va a hacer es colectar esta evidencia a partir de AWS Config, a partir de AWS Security Hub y a partir de AWS License Manager para ver cómo estamos con respecto al compliance de los recursos y también va a fijarse dentro de CloudTrail qué pasó en el último tiempo, como para entender en base a esas dos características ir precolectando, ir prearmando dentro de lo que es el reporte todas las evidencias que ya tenemos que podemos colectar automáticamente. Y después le podemos cargar manualmente lo que falte, por ejemplo la documentación. Lo interesante de todo esto es que uno va a ir cargando la evidencia cruda
Y el reporte lo que va a hacer, el servicio de Audit Manager lo que va a hacer es combinar esta evidencia cruda y ordenarla acorde a lo que nos pide las distintas regulaciones, nos va a mapear con cada uno de los controles de auditoría solicitados y nos va a generar el reporte final para presentar al auditor. Por ejemplo, en un ejemplo aquí que tengo de Example Customer PCI, entonces voy a tener una serie de controles que van a estar, bueno, cuántos controles me pide PCI, cuáles fueron revisados, cuáles todavía no revisé, cuáles decidí desactivar. Y vamos a poder poner, por ejemplo, aquí vemos los distintos requerimientos que me pide PCI, ¿sí? 1, 9, etcétera. Y vamos a ir uno por uno, ir desplegándolos, viendo cómo estamos, si nos falta agregar auditoría, si nos falta agregar alguna evidencia o no. Hay muchas cosas que ya van a venir precargadas de los distintos servicios que mencionamos y otras que vamos a entrar y vamos a agregar la evidencia que falte. ¿Sí?